la segunda unidad, porque nuestro programa de tercero está dividido en módulos, ¿ya? Y yo tomé ese módulo, un módulo, y ya vimos la primera unidad, y ahora nos vamos a ver la segunda unidad de ese módulo, ¿ya? Listo, así que voy a compartir el Power con ustedes. Ahí se compartió, ¿no es cierto? Ahí se compartió recién. Ya. Bueno, la unidad se llama Prevención de Infecciones. Y la clase, ¿no es cierto? Enfermedades infecciosas. Ya. Voy a compartir el objetivo. Ahí para que ustedes lo anoten. ¿Ya? Bueno, dice explicar el concepto de enfermedad, los tipos que existen de ellas y sus principales características. ¿Ya? Bueno, la verdad es que ustedes verán que es un tema no desconocido para ustedes. ¿Ya? Uno siempre está hablando de enfermedades, por lo tanto, es un tema que finalmente también sirve. ¿Ya? Bueno, y la verdad es que nosotros habíamos hablado en un principio, hablamos del concepto de salud, ¿ya? Y decíamos que salud era el estado de completo bienestar físico, mental, ¿no es cierto?, que se produce en las personas y donde hay un equilibrio en todos los ámbitos del individuo, ¿ya? La parte física, ¿no es cierto?, la parte mental, la parte social, ahí se establece un equilibrio. Y cuando hay un completo bienestar de esto, decíamos, hay un estado de salud. Pero cuando se rompe este equilibrio, cuando alguna de estas esferas fallaba, nosotros nos vamos para otro extremo y ahí aparece lo que se llama la enfermedad. ¿Ya? Y aquí hay una definición, ¿no es cierto?, obtenida de una fuente que dice que es un proceso que se desarrolla en un ser vivo y que está caracterizado, ¿no es cierto?, porque hay una alteración del estado normal de salud. Esto de que se perdió este equilibrio porque hay alguna de estas esferas, ya sea la esfera física, social o mental, ¿no es cierto?, que está fallando, ¿ya? Y bueno, este estado de enfermedad o este proceso que es la enfermedad puede ser provocado, ¿no es cierto?, por diversos factores. Hay factores tanto internos, que pueden ser como propios del individuo, como también externos al organismo enfermo, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo. Bueno, ahora, aquí les pediría que ustedes me dijeran qué enfermedades conocen y existen, ¿ya? Nombres de enfermedades. A ver, los escucho. La gripe. La gripe, correcto, la gripe o influenza. ¿Cuál otra? Ojo, y aquí yo estoy hablando de todas las enfermedades, ¿ah? No, no es de algún tipo en particular, porque hay muchas enfermedades. Profe, ¿Ya? ¿Qué otra? Dígame. así- ¿Cuál? Es que no te escuché, yo y prende la cámara, pues yo para verte. profe, que tengo mala la cámara, de verdad, que se me cae siempre el teléfono. Chuta, ya. ¿Cuál otra? Giorgio, que no te escuché. La cirrosis, Ya, sí, la cirrosis hepática. ¿Cuál otra? La depresión. hepatitis, La depresión, correcto. ¿Cuál otra que dice? hepatitis, Hepatitis, ya, pero aparte del Giorgio, ¿cuál otra? ¿Qué otra enfermedad me pueden nombrar? Esquizofrenia. Esquizofrenia, ¿no es cierto? ¿Cuál otra? Anorexia. Ah, Anorexia. la anorexia también, correcto. ¿Cuál otra? Pucha, pero hablen, pues no me escriban por el chat. Aparte que yo para pincharlo tengo que pinchar 2 veces, pues tengo que pinchar la barra, tengo que pinchar y después pinchar el chat. lupus, Lupus también. La Bueno, tendinitis. ¿cuál? La tendinitis.
la tendinitis, ¿no es cierto?, que es como bastante de este tiempo. La Bueno, peritonitis. peritonitis, sí, bueno, la verdad es que existen muchas enfermedades, muchas, ¿ya? Y aquí yo voy a poner algunas, ¿ya? Dengue, hepatitis, meningitis, úlcera gástrica, pie de atleta, bueno, hay muchas, ¿ya? Ahora, la verdad es que como son tantas, el hombre las ha ido clasificando. Entonces, veamos aquí qué enfermedades podríamos agrupar, porque cuando uno clasifica, agrupa considerando criterios comunes. ¿Cuáles en esta lista nosotros podríamos agrupar? Porque para que yo las pueda clasificar y ponerlas en el mismo grupo deben compartir características comunes. A ver, aquí, ¿cuáles podríamos considerar? A ver. Profe, depresión y mal de Parkinson, porque esas dos enfermedades son producidas por algo que pasa en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Sí, pero es distinto, porque las enfermedades mentales, y ahí lo van a ver en la clase esta que yo subí, tiene que ver, cuando hay una enfermedad mental se generan cambios en el comportamiento de las personas. ¿Ya? Y no hay precisamente, bueno, trastornos de la personalidad, se generan, hay una serie de síntomas y signos que hay, pero lo fundamental es que hay un cambio en el comportamiento de los individuos con estas enfermedades mentales. Pero en el caso del mal de Parkinson no es un problema de cambio en el comportamiento, ¿ya? Es porque, claro, se ve afectado al sistema nervioso, pero algo orgánico. Aquí hay una degeneración de ciertas células del sistema nervioso con el mal de Parkinson, lo cual no ocurre, por ejemplo, bueno, depende, si yo hablo, por ejemplo, de una depresión, ahí no hay degeneración de células que me vayan a provocar una depresión, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, son enfermedades, si yo las fuese a clasificar, ¿no es cierto?, el mal de Parkinson corresponde a lo que se llama una enfermedad degenerativa, por las características Profe, que tiene. ¿Ya? ¿el cáncer podría estar relacionado con el mal de Parkinson? No, es que lo que pasa es que cáncer es un nombre general y hay distintos tipos de cáncer además. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que caracteriza en general el cáncer? Que hay un crecimiento, un aumento desmedido de las células, y estas células que no tienen un control en cuanto a su división. Entonces se empiezan a dividir, se generan tumores, y tienen la capacidad de migrar e irse a otro lugar y provocar eso en las otras células o en ese lugar donde se pueden ir a establecer, ¿ya? Entonces, cáncer es una palabra como amplia, pero en términos generales es eso, que hay distintos tipos de cáncer. Y es distinto en relación al mal de Parkinson, porque como te digo, en el mal de Parkinson se produce degeneración de ciertos grupos celulares y van provocando, ¿no es cierto?, a nivel de cerebro y va provocando una serie de trastornos, el mal de Parkinson, ¿ya? Así que la verdad es que la depresión y el mal de Parkinson no están en un grupo, no están en el mismo grupo. Pero ¿cuál otra sí la podríamos poner como juntitas? A ver. ¿Rosácea y dermatitis? La rosácea y la dermatitis. Tampoco. Otra, a ver. La Las última que oportunidad. terminan en itis porque ¿Cuál, son perdón? inflamaciones. Las que terminan en itis porque son inflamaciones. Sí, pero esa inflamación puede tener distintas causas. Por ejemplo, una dermatitis tiene que ver con una inflamación que se produce en la piel. Por ejemplo, a los bebés le da fácilmente dermatitis por el contacto con el pañal y la orina, ¿no es cierto?, que es tan irritante. Se le puede generar, o que transpiran, porque a veces son más gorditos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se genera dermatitis, hay una inflamación de la piel. Pero las inflamaciones en general pueden tener distintas causas, ¿ya? Entonces, claro, bueno, si yo lo voy a poner ahí porque son inflamaciones, ya, pero hay otras que yo puedo reunir. A ver, Profe, el dengue y el ébola, porque los dos son como un virus, ¿no es cierto? ¿cuál? ¿El ébola y cuál otra? Y el dengue.
El dengue, correcto. Y la puedo reunir con otra más todavía. Bueno, por ejemplo, la puedo reunir con la meningitis, la puedo reunir con el pie de atleta, la puedo reunir con el tétano, ¿ya? Con la gonorrea, ya. Ahora, ¿por qué los puedo reunir? ¿Qué tienen en común ellas? ¿Son un virus o no? A ver, los demás. Son causadas por algo externo. Ya, sí, ¿qué más? ¿Y qué sería ese algo externo? ¿Qué sería? Un agente patógeno. Por lo tanto, a esas enfermedades que son causadas, ¿no es cierto?, por estos agentes externos, que son agentes patógenos, microorganismos patógenos específicamente, ¿ya? Esas son las enfermedades infecciosas, ¿ya? Entonces, bueno, la cosa es que, como hay tantas enfermedades, ya que debería haber puesto eso, haberlo puesto que apareciera de a poco, bueno, pero como ya lo dijimos, hay muchas enfermedades, entonces el hombre lo que ha hecho ha ido clasificándolas y ha tomado algunos criterios para clasificarlas. En realidad hay hartos criterios para clasificar a las enfermedades. Por ejemplo, las puede clasificar por su origen, su causa, por la duración que tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si son crónicas, estas enfermedades crónicas estas que persisten, o si por su frecuencia, ¿no es cierto?, y distribución, como si son pandémicas, si son endémicas, etcétera, ¿ya? Ahora, estas enfermedades infecciosas son clasificadas de acuerdo a la causa, a lo que las provoca. Y en este caso, ¿ya? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Como dijo la compañera, los microorganismos patógenos. Y esos tenían en común esas enfermedades de este listado que yo coloqué, esas que se nombraron, esas poquitas, que tenían en común, que eran causadas por bichos, por agentes patógenos, pero que son microorganismos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos microorganismos patógenos? Esos microorganismos que nos pueden enfermar, porque cuando le ponemos el apellido de patógeno a algo, es que nos puede enfermar. Así que si quieren insultar a alguien y decirle, ay, en vez de decirle tú me enfermas, tú eres un patógeno, le podemos decir. Va a ser más fino, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuáles serían esos microorganismos que ¿Podría ser el nos COVID? pueden causar enfermedad? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿El COVID podría ser, profe? Ya, pero, momento, po. El nombre general de los agentes patógenos, porque aquí estamos hablando, vamos a hablar en general de todas las enfermedades de efecto contagiosa, por lo tanto, vamos a hablar en general de esos microorganismos, no de uno en específico. Si tú me hablas del COVID, me estás hablando de algo en específico, ¿ya? Entonces, en general, Profe, ¿cuáles son esos agentes patógenos? A ver, dígame. puede ser una bacteria, porque las bacterias a veces transmiten enfermedades. Exactamente. Uno de esos microorganismos patógenos que son causantes de enfermedades son las bacterias. Bien. ¿Cuál otro? Virus. Llevamos uno, son 4. Virus, llevamos 2, nos faltarían 2 más. Hongos. Hongos, ya, llevamos 3. Falta 1. ¿Cuál otro? Ya, yo se lo voy a mencionar. Uno que se llama protozoos. Ya, ahora, dentro de estos 4 organismos que hemos mencionado, son todos, son microorganismos, los que nos causan la enfermedad, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dentro de lo que son bacterias y hongos, bueno, y protozoos, tenemos algunos de ellos también que no nos causan daño, ¿ya? Que son inofensivos para nosotros, y en general existen hartas bacterias, existen también hartos hongos distintos y también hartos protozoos. Y dentro de esos grupos, solo un grupo que no es tan grande, gracias a Dios, nos causa enfermedades. ¿Ya?
Pero en el caso de los virus, la verdad es que los virus en general, si yo voy a hablar de ellos son dañinos en general para todo, para los seres vivos. No existe aquí un virus que digamos, oh no, este es inofensivo, no va a causar daño. ¿No? Ya vamos a ver por qué. Entonces, son como complejos los virus. Y ahora vamos a ver entonces, bueno, aquí decíamos, lo primero, las enfermedades infecciosas son aquellas enfermedades causadas por microorganismos. No se nos puede olvidar eso. ¿Ya? Microorganismos que llamamos patógenos. ¿Ya? Ahora, estos microorganismos son agentes microscópicos, que no se olvide eso, y que se encuentran presentes en todas partes, ¿no es cierto? Agreguemos eso además, nosotros habíamos dicho que existían en abundancia, ¿ya? Pero que algunos nada más nos enfermaban y no todos. Ahora, quiero que miremos acá. Todos estos que hemos mencionado, estos 4 grupos, son microscópicos. Y en la mayoría de estos casos son células. O sea, las bacterias son células. Los hongos también son organismos formados por células. Y los protozoos también. Pero los virus no. Los virus son elementos que no están formados por células. Y ellos son mucho más pequeños que las propias células. Por ejemplo, dentro de todas las células existentes, las bacterias son muy pequeñas y los virus son más pequeños aún. Son mucho más pequeños todavía. Y lo otro, en el caso de los virus, ellos no son células, por lo tanto, ellos tienen una estructura que, entre comillas, es como simple. ¿Ya? Ellos constan básicamente, o la gran mayoría, de una especie como de envoltura hecha de proteína, y en el interior, porque hay de distintas formas, y en el interior tienen material genético, que puede ser ADN, en el caso de algunos, y en otros casos tienen ARN. Y en algunos casos, por ejemplo el COVID, tiene además, que en realidad no se llama COVID, tiene otro, se llama SARS-CoV-2, así se llama en realidad este famoso COVID. Tiene, además ese tipo de virus tiene como un envoltorio así, algo parecido a la membrana de las células, pero no tiene nada más. Por lo tanto, estos virus no crecen, ellos no respiran, ellos no se alimentan. Lo único que hacen, que los podría distinguir como algo vivo, es que se multiplican. Pero, y siguen habiendo peros con los virus, pero necesitan de células vivas. Ellos como que se apoderan de las células vivas y en algunos casos los virus se meten dentro de las células vivas y hace que la célula trabaje para ellos, porque como ellos no tienen la maquinaria necesaria, no tienen los elementos que va a fabricar las partes del virus, entonces hacen que la célula trabaje para ellos. Y las células son las que fabrican, son las verdaderas fábricas de los virus. Por lo tanto, los virus siempre van a estar buscando células vivas para ellos, para poder ellos multiplicarse, pero no porque sean malos, sino que porque para ellos estar presente, la forma de estar presente es que se multipliquen, y para que ellos se puedan multiplicar dependen de células vivas. Entonces, al hacer esto de que las células los vayan a multiplicar, dañan a las células. Ahora, son tan complejos que incluso existe un grupo de virus que se mete dentro de las bacterias y enferma a ciertas bacterias. ¿Ya? Entonces, no hay virus buenos para nosotros. No existe un virus que nosotros podamos decir, si es bueno hace esto, no, o este no nos hace nada. No, los virus en general, vamos a decir que son malos. ¿Por qué? Porque requieren de células vivas para que ellos fabriquen las nuevas partículas virales y estas finalmente se destruyen. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros vamos a nombrar ahora algunas enfermedades que son causadas por estos microorganismos. Hay una tablita que ustedes después van a tener que completar, porque yo aquí puse algunos ejemplos y hay muchos más. Entonces,
no es malo que uno como mortal que se puede enfermar y puede, ¿no es cierto?, contraer algunas enfermedades infectocontagiosas, conozca por lo menos el nombre de algunas enfermedades que podría llegar a contraer. Ya, aquí nadie me puede decir, no, yo no me enfermo, nunca me voy a enfermar ni nunca me enfermé. No, no puedo decir eso. Por lo tanto, no es malo tener cierta cultura en relación a esto. Bueno, enfermedades causadas por bacterias. Por ejemplo, una que se llama tuberculosis, ¿ya? El tifus o fiebre tifoidea, otra que es la neumonía, ¿ya? También tenemos enfermedades causadas por virus como la varicela. Aquí hay varias pestes que son causadas por virus. Y recuerden que uno habla de peste cuando típico la enfermedad le aparecen manchitas dentro de los síntomas, que le aparezcan manchitas en el cuerpo y uno dice que es una peste, ¿ya? Pero una de esas pestes es la varicela, por ejemplo. Después otra enfermedad que la nombró delante la compañera, la influenza. Ya, que también, les recuerdo que también la influenza causante de pandemia. También se murió mucha gente. Ahora, no como se han muerto ahora con el famoso COVID, ¿ya? No como se han muerto con el SARS-CoV-2. Pero sí se murieron bastantes personas. Y apareció, ¿no es cierto?, esta como en 1937, por ahí. Aparecieron los primeros casos como de influenza. Después están los hongos que nos causan enfermedades como las tiñas, que son a la piel. Nosotros conocemos, por ejemplo, que la tiña le da a los animales, pero también le da a las personas, ¿ya? Otra que se llama candidiasis. Y luego están enfermedades, estas son como menos conocidas, diría yo. Enfermedades causadas por protozoos, por ejemplo, una que se llama el mal de Chagas. Ahora, en el caso del mal de Chagas, y otra que yo puse en el otro listado donde nombramos de todos los tipos de enfermedades, porque en este cuadro, ojo, en este cuadro solo hay enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque son causadas por esos microorganismos. Esa es la causa de ellos, microorganismos. Y al ser causados por microorganismos, ¿no es cierto?, van al grupo de las llamadas enfermedades infecciosas, ¿ya? Bueno, en el caso del mal de Chagas, es una enfermedad que existe en nuestro país y que se da en ciertas zonas, como más campestres. Ahora, ese protozoo que causa el mal de Chagas, que siempre se me olvida el nombre, ya, es transmitido al hombre a través de un insecto, y ese insecto se llama vinchuca. Entonces, ahora, la vinchuca es el vehículo del protozoo que es el causante de la enfermedad. Por lo tanto, se dice que es un vector. Ahora, los que hacen de vectores no padecen la enfermedad. O sea, yo no me voy a encontrar con una vinchuca con el mal de Chagas, ¿ya? Cuando los seres vivos actúan como vectores, no padecen la enfermedad, solo ayudan a transmitir al agente patógeno. Ojo con eso, ¿ya? Pues, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La rabia. ¿Han oído hablar de la rabia como enfermedad? No de la rabia porque me enojé, me molesté, ¿ya? No de la emoción, sino que de la enfermedad que se llama rabia. Aló, estoy sola. ¿Han oído hablar de esa enfermedad, la rabia? Sí, profe. ¿Quién la pueden Sí, ¿no es transmitir los cierto? perros? Se la transmiten los perros, pero acá el perro no actúa como vector. ¿Por qué no es un vector? Porque él padece la rabia. O sea, aquí el animal está enfermo, padece la enfermedad, y si me muerde, me transmite la enfermedad. ¿Se nota la diferencia o no? Cuando un individuo actúa como vector, me puede transmitir, ¿no es cierto?, el bicho, pero ese animal es un vector, no le da la enfermedad. Pero en el caso de la rabia, el perrito sí va a desarrollar la enfermedad, y si me llega a morder, me va a transmitir a mí esa enfermedad. Nótese, ojalá que se note la diferencia. Bueno, y como parte de la tarea ustedes tienen que completar esta tablita, o sea, colocar un par de enfermedades causadas por bacterias, otras más causadas por virus, otras causadas por hongo y también por protozoos. Ya. ¿Cómo son estos microorganismos? Yo creo que todos conocen, han visto, bueno, y ahora que en realidad llevamos marzo, abril, mayo, junio,
Julio, más de 5 meses hablando del SARS-CoV-2, entonces ya conocemos un poquitito acerca de estos agentes patógenos, y en años anteriores también, pues, así que, bueno, veamos entonces, ahí están ejemplos, imágenes de ellos. Vamos a hablar en general de ellos. No vamos a hablar en específico de alguna bacteria que nos cause enfermedad, no. Primero vamos a hablar en general. Vamos a conocer un poquito de su estructura. Por lo tanto, tienen como tarea buscar información de ellos, recopilar información de las bacterias, de los virus, de los hongos y de los protozoos. Aspectos generales, ¿ya? De los que más vamos a ver detalle van a ser tal vez de las bacterias y los virus, ¿ya? Bueno, este está formado por células, este también. Ahora, yo aquí puse hongo, estos hongos no son microscópicos, yo los puedo ver a simple vista. Son pequeños igual, esto es como el modo del pan, y nace como un pelillo, tiene como un tallo blanquecino, y sobre él una especie como de bolita, y dentro de esa bolita hay esas pintitas como negras, que pueden quedar libres y son células. Entonces, este es un hongo formado por hartas células, estos que se llaman mohos, estos mohos, ¿ya? Bueno, a nosotros no nos enferman, pero yo lo estoy poniendo aquí como ejemplo de moho. Y aquí hay un tipo de protozoo, porque hay distintos tipos de protozoo. Una de las grandes características de los protozoos, les voy a soplar, es que hay muchos de ellos que viven individualmente y se pueden desplazar por sí solos. Tienen estructuras que les permiten movilizarse. Y viven en medios acuosos, o sea, donde hay agua. Entonces ellos nadan con estas estructuras que tienen de locomoción. Y el que hay ahí en esa foto es una ameba, ¿ya? Tiene la característica de que se deforma su cuerpo y así se puede mover. Bueno, partamos entonces hablando de las famosas bacterias. Vamos a ver algunas ideas generales. Son organismos unicelulares. Eso yo creo que ya todos lo saben. Son cosas que en el colegio las menciona harto, que cuando habla de las células, clasifica células y ahí aparecen las bacterias porque son células procariotas. Ahora, pertenecen al reino Monera. También deben saberlo, hay cosas que no se les deben olvidar nunca más, es como saber sumar y restar, ¿ya? Son las formas de vida más antiguas que existen, o sea, los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta Tierra hace 3.600 millones de años atrás fueron las bacterias, que son harto viejas. Bueno, y viven en diversos ambientes. Yo ahora voy a encontrar viviendo en el agua, ¿no es cierto? Ahí pueden quedar suspendidas en el aire, en los alimentos, en la piel, dentro de los seres vivos, ¿no es cierto? En regiones volcánicas, porque hay unas que son muy extremas, ¿ya? Bueno, son, ¿no es cierto?, muy variadas, hay muchas, ¿ya? Y como decíamos, hay bacterias que son inofensivas para nosotros, y hay unas incluso que nos ayudan, por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿ya? Hay bacterias que son usadas por el hombre para producir los alimentos, ¿ya? Bueno, y también tenemos algunas que no se enferman, de esas es las que más vamos a hablar, ¿ya? Y se les ha podido clasificar, hay distintos criterios para clasificar. Nosotros aquí vamos a ver un criterio que son usados para clasificarla, y que tiene que ver con la forma de ellas, porque cuando las estudiaron, a pesar de que son microscópicas, ¿no es cierto?, usaron microscopios, para verla porque son muy pequeñas en relación, si yo la comparo al tamaño de nuestras células, son muy chiquititas. Bueno, la cosa es que vieron que tenían distintas formas, y hay de forma esférica, los cocos, de forma alargada, como bastón, los bacilos, y una forma media como espiral, los espirilos, ¿ya? Ahora, dentro de estas bacterias, algunas viven aisladas, de a una, solita como un dedo, y otras viven agrupadas. Entonces, a las agrupaciones se le ha puesto nombre. Y aquí hay una imagen que yo coloqué, no está como es como media difusa, donde aparecen las formas. Esas son las bacterias esféricas, es como una esferita, una pelotita. Los cocos también, o bacterias cocoideas, bacilos, o bastones también, y los espirilos.
Y en esta imagen, que la tienen que estudiar, aquí salen las que pueden formar agrupaciones. Por ejemplo, existen algunas bacterias que viven, ¿no es cierto?, como pegadas a otras. Y se dice ahí que la agrupación se llama diplococo. Otras que viven formando así como racimos, o sea, se agrupan así como medio desordenados, se llama estafilococo. Cuando forman como, viven agrupadas como formando cadenas, estreptococos. Cuando forman como paquetes ordenaditos, sarcina. Aquí hay varios, pero así como ordenadito, como una cajita. Se le llama sarcina. Y, bueno, cuando se reúnen de a 4 se les llama tétrada. Bueno, y los bacilos, estas alargadas, también se pueden agrupar, pero mucho menos. Entonces se pueden reunir de a 2, se pueden formar cadenas y ahí se habla de estreptobacilo. Pero las bacterias, los espirilos, no forman agrupaciones. ¿Ya? Y por ahí hay una variación que se llama vibrio. Bueno, ahora, las bacterias presentan partes fundamentales como todas las células. Por ejemplo, en casi todas podemos reconocer estas partes fundamentales. Una pared, una membrana, un citoplasma y el material genético. Recuerden que en este tipo de células, como son procariotas, el ADN está libre, disperso en el citoplasma. ¿Ya? Ahora, eso está presente en casi todas las células. Pero hay unas que están presentes solo en algunas. O sea, algunas tienen flagelos, algunas tienen fimbrias, algunas tienen cápsulas. Estas las tienen todas, por lo tanto son fundamentales. Estas no son fundamentales porque las tienen solo algunas. Y ustedes van a tener que buscar información de estas cuatro partes fundamentales, los aspectos generales de ellas, como son, un poquito dónde se ubican y lo que hacen. ¿Ya? Entonces, yo ahí puse algo, pero dejé esto abierto porque ustedes lo tienen que completar como parte de su tarea. ¿Listo? Ya. ¿Qué estudiamos hoy? ¿No es cierto? Vimos el concepto de enfermedad, hablamos de clasificación de las enfermedades y luego, para llegar, ¿no es cierto?, a hablar de la enfermedad infectocontagiosa, o infecciosa en realidad. Y luego nos dedicamos a hablar un poquito de estos microorganismos patógenos. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que recopilar y reunir información. Deben tener información. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y estas preguntas ya no las vamos a alcanzar a hacer porque estamos en el tiempo, a mí siempre me está faltando tiempo. Son todas cosas que ustedes puedan responder, ¿ya? Y las personas que me deben, ojo, las personas que me deben la primera nota deben mandarme respondida esos y mandarme esto. Alguna información general de los 4 microorganismos, dar otro ejemplo de enfermedad causada por microorganismos, ¿no es cierto? Completar la tablita y completar la información sobre las partes fundamentales de la bacteria. Todo eso me tienen que mandar las personas que me deben la primera nota. ¿Ya? ¿Y a dónde lo mandan? Al correo de los terceros medios que lo hacen a través de WebClass. ¿Listo, niños? ¿Ya? ¿Preguntas?